Hola a todos, soy Pedro Santos, os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Y hoy vamos a hablar de trilogías. Hoy vengo a hablarles de trilogía. Ya sé que muchas hay. Hoy traigo aquí 7 trilogías. Venga, disfrútala. Parece que si no escribes una trilogía, no eres nadie, porque todo el mundo, trilogía, trilogía, trilogía. ¿Qué es una trilogía? Vamos a ver qué nos dice la RAE al respecto. Trilogía, conjunto de 3 obras literarias, que es lo que nos interesa, artísticas o de entretenimiento, que tienen entre sí unidad argumental, de intención o de personajes. Pero no os vayáis a pensar que esto viene de ahora, porque la definición continuaría con una segunda acepción: conjunto de 3 obras trágicas de un mismo autor presentadas a concurso en los festivales teatrales de la Grecia clásica. O sea, que la cosa ya viene de largo. Trilogías. Así. He elegido 7. Quiere decirse que habrá segunda, tercera, ya veremos cuántas partes. Y he elegido algunas que son auténticos bestsellers, sí, ventas, todas las del mundo. Sin embargo, también hay que decir que las trilogías tienen unas connotaciones un tanto peculiares, porque claro, si eres un autor novel, la trilogía nace o se hace. Me explico. El autor se plantea aquí una trilogía sin saber aún si va a publicar la primera novela. Buena pregunta. De hecho, por más que en la cabeza del autor esté una trilogía, que sea esa obra una trilogía, lo cierto es que la primera tiene que ser muy buena para que genere demanda del público y además una demanda de la continuación de esa novela porque los personajes la han atrapado. Pero no puede quedar demasiado abierta si no sabes siquiera si vas a publicar una segunda novela. Complicadito, ¿verdad? Pues sí. Pero mira, muchas de estas novelas consiguen que esta primera sea tan buena que enganche y sirva de puente a las que vienen detrás. ¿Y qué ocurre entonces con la segunda? Pues que, salvo excepciones, la segunda novela de una trilogía es la peor. ¿Por qué? Porque mientras que la primera tenía un cierre claro, que daba pie a una posible continuación, pero había un cierre, en esta, en muchos casos, no hay tal cierre. Queda abierta para que haya un cierre que será la tercera. Por eso suele ser, con diferencia, la más flojita. Y la tercera, pues supera siempre a la segunda, no quiere decirse que lo haga también con la primera, pues porque ya es el cierre de las 3 novelas que nos completa esa trilogía. Eso así a rasgos generales. Ahora, la verdad que muchas obras que podríamos catalogar como una trilogía, pues son trilogía porque aún no se ha escrito la cuarta. Pero evidentemente puede haber una cuarta, quinta, sexta, en cuyo caso ya no estaríamos hablando de una trilogía, sino de una serie. También es verdad que hay trilogías que están englobadas dentro de una serie, que tiene unas características especiales que la definen, pero que en realidad los personajes de la misma continúan a lo largo de una serie. Series, eso en el fondo es lo que aspira cualquier juntaletras. ¿Por qué? Porque vas a vivir del personaje o de los personajes, depende de si sea una serie con un personaje muy marcado y el resto sean puros figurantes. Toda tu vida vas a vivir de él. Claro, que puede pasarte como le pasó a Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que lo mató. Y lo tuvo que resucitar, porque la gente no admitió que se cargara el personaje, porque ya estaba hasta las narices de él, y pues hubo que resucitarlo en otra novela. ¿Os suena? Igual que es verdad que también hay autores que, aunque estén haciendo una serie, entre medias van intercalando otra serie de novelas
para no cerrarse, para no vivir en el único universo de ese personaje, porque quieren dar más de sí y ese personaje no le permite más que unas determinadas líneas. Dicho lo cual, voy con 7 trilogías, empezando por la que en España seguramente más haya vendido, que no es otra que la trilogía Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Es verdad que este es un autor que cuando ya escribió Reina Roja ya tenía un nombre y ya tenía unas ventas detrás de sí muy importantes y muy satisfactorias. Trilogía que viene compuesta por Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco. Eso sí, Reina Roja es la trilogía. Por cierto, que no lo he comentado antes, la ventaja de los libros de los que os voy a hablar hoy es que se han vendido mucho y por lo tanto tienen edición de bolsillo. Lo digo mirando también por las economías. Y además, en algunos casos también vienen hasta en un pack especial, trilogía y en bolsillo, y en pack, todo juntito, que también suele llevar un precio diferente y especial, aún incluso más económico. Reina Roja, por ejemplo, esa trilogía la tiene. Pero lo que pasa es que ya no se habla tampoco de la trilogía de Reina Roja, se habla del universo Reina Roja. ¿Por qué? Porque hay novelas que, aunque son completamente independientes de esta trilogía, dan pie a personajes que aquí aparecen, como es el caso de Cicatriz, como es el caso de El Paciente. O bien, como es el caso de lo que será o no será una trilogía, de momento ya hay un libro que es la última que ha salido, Todo Arde. Todo Arde son 3 mujeres y es independiente de Reina Roja. Y sin embargo, uno de los personajes que aparecen en Reina Roja aparece también con cierta importancia en esta novela, en Todo Arde. Bueno, pues Reina Roja arrancó de un modo espectacular. Es, como ocurre, como os he dicho, en muchas de estas trilogías, con diferencia, la mejor novela de este grupo. Ventas millonarias. No sé exactamente cuántas habrá vendido Reina Roja, pero vamos, impresionante. Y nos propone a 2 personajes muy especiales, como son Antonia Scott y John Gutiérrez. John Gutiérrez, que es un policía que se le ha ido la mano, con lo cual está expedientado, pero le ponen a proteger a Antonia Scott, que no es policía. No tiene nada que ver con la policía, y sin embargo está escogida para un grupo especial que va a investigar los casos más complejos, más difíciles, aquellos a los que, eso sí, disponiendo de todos los medios del mundo mundial, porque esta es una mujer, ya averiguaremos por qué, que tiene un cerebro acelerado, completamente acelerado, y eso le da pie a hacer una serie de razonamientos impresionantes. Y John Gutiérrez, un tipo grande, que no gordo, pues es el encargado de protegerla. No os voy a contar nada más, ya tenéis de qué va esta trilogía, y de verdad, la que más ha vendido de todas las que os voy a hablar. Trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Fue también el lanzamiento de esta novelista. No era su primera novela, pero digamos que fue la que le lanzó de cara al público. Antes de eso ya había fichado con Planeta, con Paisaje a Tahití, entre otras novelas que tiene, como una saga que tiene, la de los inmortales, no se llama así, pero son personajes prácticamente inmortales. Me gusta esa serie, me gusta muchísimo, a ver si la continúa. Bueno, pues esta está compuesta por 3 novelas. La primera fue El silencio de la Ciudad Blanca, continuó con Los ritos del agua y la remató con Los señores del tiempo. Ahora bien, os he dicho que hay trilogías que están incluidos dentro de una serie, pues este es el caso, porque aunque es verdad que esta trilogía queda cerrada como tal, sin embargo, tiene continuación con El libro negro de las horas y con El ángel de la ciudad, que se va a publicar en este próximo mes de marzo. Una característica común a muchas trilogías es que han sido llevadas al cine, y esta ha sido llevada al cine.
Otra cosa es lo que yo opine de, ya lo hablaremos otra vez, lo que opine yo de la versión cinematográfica, pero sí, también está llevada al cine. Y el personaje fundamental de esta novela es Unai López de Ayala, por todos conocidos como el Kraken. Es un auténtico monstruo, es un perfilador. Es un perfilador que en el primer caso tiene que resolver una serie de crímenes, es un asesino en serie que además va matando por parejas y los va poniendo en edificios históricos de la ciudad de Vitoria, con un montaje y una escenificación muy peculiar. La verdad es que es una novela que a mí me encantó el personaje, me encantó los acompañantes del personaje, el hermano, la jefa y su historia de amor con la jefa, el abuelo. El abuelo en esta novela el abuelo del Kraken es impresionante. Maravillas, solo puedo hablaros maravillas de esta novela. He de reconocer que la segunda entrega no baja tanto el nivel, la de los ritos del agua, que nos lleva un poco a los comienzos, a la juventud, aunque también transcurre en la actualidad, de Unai López de Ayala, del Kraken. Y en la tercera es un 2x1, porque vamos a encontrarnos con una novela histórica, puramente histórica, incluida dentro de la novela negra, que es la que nos trae acá. Van unidas. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha escrito una novela y esa novela una novela histórica que contaba cómo fue Vitoria en sus comienzos, pero se va ensamblando con la actualidad. La verdad es que es una trilogía muy completa, cualquiera de sus libros está muy bien y yo quedé encantadísimo. La continuación, el libro negro de las horas, no sé por qué, no me gustó tanto. No quiere decir que estuviera mal. Y ahora ya veremos, con muchísimas ganas de leer la continuación. Una característica que tienen algunas de estas series, y esta la tiene esta trilogía, es que hay visita guiada. Precisamente por esos rincones en los que van históricos, en los que van transcurriendo los crímenes, hay visita guiada de la ciudad con ellos. Las visitas literarias no es tan infrecuente. Versos, canciones y trocitos de carne. Esta es la trilogía que nos dio a conocer a Ramiro Sancho, el pelirrojo, el de la barba pelirroja. He dicho trilogía, sí, pero es la primera trilogía que se completa con una segunda trilogía, refranes, canciones y rastros de sangre, y además hay 2 novelas que cierran los sucesos de las anteriores y que son además distopías, que son Cónets y Quimera. O sea, estamos hablando de 3 y 3, 6 y 2, 8 novelas. Pues tampoco, porque podríamos hablar del universo Ramiro Sancho, del universo de esta novela, y eso incluiría 2 más, que son Todo lo mejor y todo lo peor, en el que aparece uno de los personajes importantísimos de esta novela, Carapocha, en sus comienzos, de espía en Alemania. Pero es que además hay una trilogía en la que en algún momento aparece también Ramiro Sancho, que transcurren en Valladolid y que el protagonista común de las 3 es Sara Robles, que no había aparecido en las anteriores. O sea, como veis, esto de las trilogías a veces se complica, que es una maravilla, porque aquí ya estaríamos hablando de 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10 y 3, 13. ¿Qué nos depara la próxima novela de César Pérez Gellida? A saber. Bueno, pues esta trilogía, que arrancó con Memento Mori. Además, Memento Mori fue publicada en una edición especial, de estas que vendían en verano, muy baratitas, que fue con la que yo me enganché a César Pérez Gellida. Pues esa es la primera, es un asesinato, un asesino en serie, y transcurre en Valladolid. Muertos que aparecen con unos versitos, de ahí viene lo de versos, canciones, y ya aparecen los personajes fundamentales de esta trilogía, como es el conocido como Carapocha, Armando Lopetegui, el que dio lugar luego a esa otra biología, aparece Erika Lopetegui y aparece también en esta serie, que no en esta primera novela, Olafur Olafsson, sí, del norte, uno del norte. La película está a punto de salir.
O sea que también tenemos peliculitas del tema. Y aquí se podría hacer una visita por Valladolid gracias a esta novela. Valladolid sí, es la ciudad originaria de Gellida, de César Pérez Gellida, y sale retratada en estas 3 novelas. Memento Mori fue la primera, fue seguida por Dies Irae y rematada con Consumatum Est. No todo va a ser España. Y voy a traer una trilogía extranjera. Concretamente la de Tom Winslow, para mí un genio de la novela negra, que por cierto está inmerso ahora en otra trilogía. Ciudad en Llamas fue la primera y ahora, marzo, abril, se publica la continuación. Lo que pasa es que es una trilogía de tal manera que la primera novela, la de Ciudad en Llamas, si tú no sabes que hay una trilogía ni te das cuenta de lo cerradita que queda. Pues esta es una trilogía que arrancó con El don del perro. Y es de esos casos en que estoy convencido que esto no estaba pensado como una trilogía, porque pasaron 10 años hasta que tuvo continuación con El cártel. El cierre de la trilogía no tardó mucho más, ya no tardó 10 años, y fue La frontera. Es una trilogía fundamental para entender el tema del narcotráfico. No el narcotráfico español, sino el narcotráfico que arrancó en América. Y arrancó por obra y gracia de la CIA, que vio en el narcotráfico una manera de financiar la contra las guerrillas que luchaban contra los sandinistas. De ahí arrancó todo el tema. Por mucho que luego estuviera la DEA, que fueran a luchar contra el narcotráfico, sí, pero estaba muy implicada ahí la CIA en este tema. Art Keller es el protagonista común a las 3 novelas, a esta lucha, que arranca de un modo brutal. La primera novela es durísima. Arranca con la masacre de una familia, y cuando hablo de una familia allí en México, no estamos hablando ni de 5, ni de 6, ni de 7, 20 o más personas que mueren. La novela tiene tramos durísimos de asesinatos de políticos, de asesinatos de periodistas. Lo que pasa, de los métodos que utilizaban, lo que pasa es que cuando, y lo hice la experiencia, me pareció tan duro todo aquello que dije, esto no puede ser excesivamente inventado, y no. Si te paras a leer noticias de México, a hurgar en el tema, te das cuenta que la realidad supera en dureza a esta fantasía. Tiene delito la cosa. Autocares enteros ametrallados, desapareciendo todos los que iban en él. Sí. La segunda sigue transcurriendo en México, la del cártel, y la última tiene lugar donde realmente tendría que estar la guerra, que es en América. Porque, a fin de cuentas, todo este negocio existe porque hay un consumo, y no es en México el que importa, sino en Estados Unidos. Y Art Keller asciende a un puesto importantísimo para combatir el narcotráfico, pero claro, si asciendes, acabas de meterte en un tema muy político, y él es un hombre de acción, no es un hombre político, así que las va a pasar canutas. Una trilogía de verdad imprescindible para conocer el tema del narcotráfico. Trilogía de Leo Caldas. Yo no sé si esto estaba pensado como una trilogía, pero desde luego, está muy claro, en trilogía se ha quedado porque el autor, Domingo Villar, falleció. Algo muy común en esta trilogía, a los que la hemos leído, es que no hemos empezado por la primera casi ninguno. Casi todos hemos empezado por La playa de los ahogados, que por cierto tiene película. Y de ahí, una vez que lo leí, me encantó y dije, anda, si hay una anterior que por cierto es mucho más cortita, que es Ojos de agua. Así que, para atrás, a leer Ojos de agua, para continuar después con Playa de los ahogados, lo digo si no habéis leído la serie, y el remate fue su novela más vendida, un auténtico tocho. 10 años tardó en terminar de escribirla, porque no estaba satisfecho, nunca estaba satisfecho, siempre le parecía que podía hacerse mejor, hasta que le encerraron en un despacho allá en la editorial y dijeron, acaba, y nos lo das, como esté. Eso dicen las malas lenguas. Y es todo un novelón. Tiene un protagonista que es Leo Caldas, por eso lo ha llamado la trilogía de Leo
Caldas, un inspector gallego, también trabaja en la radio, tiene un programa en la radio, y viene acompañado por Rafa Estevez, creo recordar que era el apellido, que es maño, y no consigue entender a estos gallegos. Los diálogos, los interrogatorios, ¿cómo se puede interrogar a una gente? Además que allí hay que hacerlo todo muy fino, y él es bien acostumbrado a, pues si hay que dar 2 tortas, se da 2 tortas. No, Rafa, eso no puede ser. Una trilogía que tiene en común, aparte de este sentido del humor, un sentido del humor brutal, tiene también en común la comida. Porque les gusta comer muy bien a Leo Caldas y nos lleva por una serie de sitios donde van a comer muy bien. Así que disfrutar a la comida de aquí, la comida popular. Nada de mantel, de alto standing, no, sino donde se da de comer bien. Y además el padre de Leo Caldas, ese que tiene una agenda que llaman libro de los idiotas, porque al todo que considera que es idiota lo va apuntando con nombre y apellidos y por qué lo considera un idiota, es todo otro personajazo. Tenéis que leer esta trilogía. Y además, trilogía, no va a haber ni precuelas ni continuaciones, no puede haberlas. Otra trilogía famosísima que ha llevado a su autora a ser una de las que más está vendiendo, ha tenido el premio Planeta, no la trilogía, no ninguna novela de trilogía, pero ha hecho de Dolores Redondo todo un referente en la literatura española, en la novela negra. Trilogía, sí, pero, también hay que decirlo, tiene una precuela que nos va a llevar al otro lado del charco, ni más ni menos. En la época en que la protagonista de la trilogía, Amaya Salazar, estuvo estudiando con el FBI y he dicho Bruselas, no sé qué he dicho, Nueva Orleans. Ahí es donde se va, en pleno huracán Katrina, porque en esta trilogía llueve, no para de llover, Elizondo. Ahí es donde transcurre esta novela. Hay visita guiada, ¿cómo no va a verla con esta novela? Que arrancó con El Guardián Invisible, continuó con Legado en los Huesos y la remató con Ofrenda a la Tormenta. No son mis novelas favoritas de la autora, de hecho la última que ha escrito, que es independiente de la trilogía, porque ni siquiera es una precuela, que es la que se está ahora mismo vendiendo, vamos, maravillosamente, que es la de Esperando al Diluvio. Ya digo que no tiene nada que ver con esa trilogía, y también ha sido llevada al cine. Más adelante os hablaré de esta película en el cine, porque a mí, quitando algún personaje que me gustó, digo, madre mía, ¿por qué no me ponen subtítulos? Si al único que entiendo lo que habla es al que habla en inglés. Y no me cuenten batallas. Lo de la vocalización parece ser que algunos actores no lo entienden. Bueno, una trilogía que a mí no me termina de convencer, pero es por un tema muy, muy personal, como es que a mí no me terminan de convencer aquellas novelas negras en el que hay un aspecto también paranormal o de seres, en este caso de seres mitológicos, que intervienen en la novela. Eso a mí no me convence. Esa especie de irrealidad dentro de lo que es algo muy real como una novela negra, no, ya digo, no me llena. Pero no es problema de Dolores Redondo. Ya digo, la serie de John Connolly, la protagonizada por Charlie Parker, no sé si van por 13, 14, 15 entregas, yo la dejé a la cuarta o quinta después de unas novelas muy buenas porque ese componente cada vez era más fuerte y no me va. Y como no me va, pues no me va. Esta trilogía, desde mi punto de vista, es la primera novela del Guardián Invisible, muy buena, pero es de las que va bajando. Incluso el remate final, a mí, hay historias ahí que no me convencieron. Eso sí, la trilogía se ha vendido y se sigue vendiendo a expuertas. Y voy a rematar con una trilogía, la trilogía de Iyumbe, que se caracteriza porque hay una temática común, como es una localización común, en un pueblo ficticio, Ilumbe. Y sin embargo las novelas, salvo esta localización,
son completamente independientes entre sí, hasta el punto de que las puedes leer en cualquier orden. Puedes leer primero una, luego otra, da igual. Porque los personajes, hay alguno que aparece en alguna novela, pero en la que aparece como protagonista, en la otra aparece en un papel muy secundario. O sea, que da igual el orden de los factores. Arrancó con El mentiroso, continuó con En plena noche y acabó con Entre los muertos. No sé si habrá alguna más o no, se la conoce así como la trilogía de Lumbe. Curioso, quizás por eso esa peculiaridad de que se leen independiente una de otra. La novela que a mí más me ha gustado es la segunda. ¿Por qué? Pues quizás por el tema musical que hay en esta novela. Creo recordar que Miquel Santiago también es muy aficionado a la música, incluso tocó en algún grupo. Siempre lo he inventado, ahora dirá el buito diciendo, qué gilipolleces dices. Bueno, a lo mejor. Bueno, y esa temática a mí me gustó mucho más. Pero bueno, eso es muy personal. El mentiroso a la gente le gustó mucho. A mí no tanto, porque hay cosas de la novela que no me terminan de convencer, pero son siempre muy personales. Eso sí, disfruté una barbaridad con esa novela y con las tres. Ya os he dado 7, pero hay muchísimas más. Así que volveré más adelante a contaros más trilogías. Por ejemplo, en novela histórica, que es más sencillo planteártela en la novela histórica, porque la vida del personaje, de aquí a aquí, y eso es lo que voy a contar, y lo he vivido en 3 partes. Fácil. Santiago Posteguillo tiene 2 trilogías maravillosas, y de algunas se puede hablar. Y hay más. Así que, si no te quieres perder esa continuación, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos. Hasta pronto, y gracias por estar ahí. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen entre libros